Bienvenidos amantes del cine de terror. En el video de hoy voy a estar recomendando algunas películas de terror hechas para la televisión. Pero primero me parece que es necesario un poco de contexto. Las películas de terror hechas para la televisión empezaron más o menos a fines de la década del 60, cuando ya toda la población de Estados Unidos ya tenía un televisor. ¿Y por qué salían este tipo de películas? Básicamente por lo siguiente: necesitaban rellenar espacios que tenían y no sabían qué poner. No, y es por eso que ponían películas de terror o también ponían algún piloto de alguna serie para ver si funcionaba. Las películas de terror siempre funcionaron. De hecho, tuvieron creo que su auge entre los 70 y los 80, también en los 90, y ya a partir de la década del 2000 empiezan a bajar mucho la cantidad de películas, justamente por la aparición de internet y de que ya nadie veía televisión. De hecho, hoy en día ya creo que no existen casos de películas hechas exclusivamente para la televisión, y es muy raro porque no solo es algo que ocurre con el género de terror. También puede verse casos con películas de festividades específicas, como por ejemplo Pascua o Navidad. Siempre hay películas para todas las fechas en Estados Unidos. Hay películas de Navidad que son obviamente toda una tradición y que justamente la gente lo ve y siguen haciéndolas. Creo que les tengo que mencionar que no voy a estar recomendando películas de la década del 80, del 90 o del 2000, sino que me voy a dedicar a hablar específicamente de películas de la década del 70, porque me parece que ahí estuvieron los mejores exponentes. Voy a estar hablando un par de películas medio extrañas, pero que seguramente vieron, porque también estas películas acá en Argentina por lo menos se emitieron algunas, entonces me parece muy necesario rescatarlas. Así que sin más preámbulos, vamos con este top 5 que les armé. El puesto número 5, Home for Holidays, de 1972. ¿De qué trata? Trata sobre un padre que acude a sus hijas porque cree que su segunda esposa está tratando de asesinarlo. Esta película se puede ver como una especie como de proto-slasher, ese tipo de películas de asesinos serial enmascarado que mata adolescentes, muy en boga en la década del 80, y también se puede ver como una especie de giallo, también un subgénero muy popular a principios de la década del 70, sobre todo en Italia. ¿Qué tiene de interesante esta película? Tiene más que nada, se trata de una película que está protagonizada por Sally Field, y que obviamente le da todo su potencial de actriz a esta película. De hecho, es una película que está muy bien actuada y que realmente eso es lo que la hace funcionar. Al igual que todas las películas hechas para la televisión, esta dura unos 75 minutos, así que no es una película larga, es una película muy entretenida, es una película que tiene pocos asesinatos. De hecho, no quiero spoilear, pero realmente hay muy pocos, y tarda mucho en llegar. Y de hecho, también otra cosa muy interesante, que es el disfraz del asesino, que no puedo decir absolutamente nada, pero si ustedes ven la tapa de la película, ya básicamente les dice todo. Más allá de eso, me parece muy importante señalar que esta película fue dirigida por un argentino, que era un director. Este director se llama Lewis Jones, si mal no recuerdo. Se dedicaba a hacer películas y series siempre para la televisión. Ahí es donde más éxito tuvo, e incluso hizo una película que también recomiendo, una película de culto muy infravalorada, que se llama City of the Dead, 1960, protagonizada por Christopher Lee. Es una película que tiene mucho clima en blanco y negro, muy buena. Realmente es una de esas joyas perdidas. Pero retomando Home for Holidays, lo que tiene también de interesante es que la película tiene todo este clima lluvioso, porque se da justo como unas vacaciones, donde van estos personajes y toda la situación, y realmente está muy conseguido. Todo ese clima frío, de que los personajes tienen que estar metidos en la casa, me parece realmente muy bien hecho eso. Y me parece que es lo que mejor le juega a favor a esta película. También me parece una cosa muy interesante, que todas estas películas las pueden encontrar en YouTube, por si usted no tienen subtítulos, pero por si quieren ver algunas de estas películas, son fáciles de encontrar.
En el puesto número 4, Saturn Triangle de 1975. ¿De qué trata? Dos pilotos de un helicóptero llegan a un barco donde encuentran varios cadáveres y una mujer alterada. Cuando están llevando de regreso, esta mujer les empieza a contar qué sucedió y por qué hay cadáveres en ese barco. En la década del 70 había muchas cosas muy populares, entre ellas el misterio del Triángulo de las Bermudas, porque realmente no había un misterio de por qué pasaban estas desapariciones, por qué toda esa cosa mítica alrededor. Y otra cosa que estaba muy de moda era el satanismo. Entonces alguien fue y dijo, che, me parece muy buena idea unir estas dos cosas y que salga Satan's Triangle. Además de eso, la película está protagonizada por Kim Novak, que seguramente todo el mundo la recuerde por ser la heroína de Vértigo de Alfred Hitchcock. Y es una película muy interesante y en realidad un poco me gusta mucho a mí esta película por una cuestión que la vi de muy chico, la pasaba en la televisión esta película, y todo el misterio de por qué está toda esta gente muerta en este barco es realmente interesante. O sea, la película hace honor a su título, pero realmente es muy intrigante y cuando se resuelve la cuestión es un poco decepcionante, pero más allá de todo lo que crea está realmente conseguido y además tiene un final que yo me acuerdo cuando la vi de chico me dio tanto miedo. Me acuerdo que la habían pasado a la tarde encima, porque estas películas las pasaban a la tarde y me dio tanto miedo que no podía, no podía dormir, para que se den una idea. El puesto número 3, El horror a 37.000 millas de altura, de 1973. ¿De qué trata? Un grupo de personas en un avión empiezan a sufrir un montón de sucesos extraños. Ok. Si yo les digo la trama de esta película, ¿qué les hace acordar? Sí, a ese capítulo de Los Simpsons. Y esta película es una especie de remake de ese clásico capítulo de la dimensión desconocida, del hombre que está en el avión y ve una criatura en una de las salas, que también seguramente recuerden la remake dirigida por George Miller para la película de Dimensión Desconocida de la década del 80. Casualmente la película está protagonizada por William Shatner, que también actuaba en la película, en el episodio original de La Dimensión Desconocida. Y es muy loco porque todos los fanáticos de William Shatner la consideran una de las peores películas en las que él actuó. Y es una lástima porque si bien es cierto que es una remake de esta película totalmente distinto porque le da una vuelta de tuerca con algo, pero básicamente pasa exactamente lo mismo. No por algo está el protagonista de La Dimensión Desconocida. Lo que a mí me parece muy interesante de esta película es que sirve como una cápsula de tiempo. Uno ve esta película y le sorprende mucho cómo era la gente en la década del 70 y me parece que es la que mejor expresa cómo era una película de la década del 70. O sea, usted uno ve esa película, están en un avión que, ojo, cuando muestran el avión, uno se cree que es un avión, no es una maqueta, no es un avioncito de juguete que lo filmaron, no, nada que ver. Eso por lo menos consiguieron un avión de verdad y lo filmaron, por suerte. Pero más allá de eso, uno ve a la gente, cómo se interactuaba o lo que hacían, y es realmente extraño. O sea, es que realmente lo ves y decís cómo cambió todo. O sea, en el avión fuman, o sea, nadie fuma hoy en día, o llevan animales ahí nomás, o hablan así nomás la gente. Las aeromosas son totalmente distintas. Es muy loco porque también ahí está la clase, primera clase y las otras clases. Entonces está ahí una cosita ahí como especie como de lucha ahí, que me parece muy interesante cómo hablan, los peinados de la gente. Entonces me parece que yo por lo menos cuando veo esta película, obviamente no da miedo la película, pero sí es interesante, es intrigante y es muy divertida también. Pero lo que más llama la atención de la película es eso, y me parece que es el valor, lo que más rescato de esta película. En el puesto número 2 de Norliss Tapes de 1973. ¿De qué trata? Sigue la historia de un investigador que se dedica a desenmascarar casos fraudulentos paranormales y justamente se encuentra con un caso que podría no ser fraudulento.
The Northwest Tapes es una película que fue dirigida por Dan Curtis. ¿Y quién es Dan Curtis? La mayoría lo conoce porque es el director de Trilogy of Terror el creador también de Night Strangler y de Night Stalker, o sea, y de este personaje que se llama Kolchak, que tuvo una influencia muy grande en los expedientes secretos X, como ha dicho muchas veces su creador Chris Carter. The Northwest Tapes iba a ser originalmente la tercer parte de estas películas del investigador Kolchak, pero por distintos motivos no pudo hacerlo. De hecho, Kolchak se terminó convirtiendo en una serie que tuvo una temporada que no le fue muy bien, pero que con el paso del tiempo se convirtió en una serie de culto. Y realmente uno ve la película, ve la película y se da cuenta de que sigue los mismos planteamientos que Kolchak, pero va también por otro lado. Tiene una cosa muy interesante la película que para mí un poco le juega en contra, que es como que tira muy de repente, o sea, muy de entrada el misterio. Entonces es como que eso un poco le juega en contra porque uno viene acostumbrado a las películas que van construyendo una intriga, un misterio, pero esta hace todo lo contrario, o sea, ya digamos a la media hora ya más o menos ya viste cuál es el problema y eso le puede jugar a favor como les puede jugar en contra. Más allá de eso, hay una cosa que me parece muy interesante de esta película, tiene muy buenas escenas, hay muchas cosas narradas que realmente están como conseguidas y te van metiendo como en el clima, te van generando un poco de suspenso. Hay una escena de persecución en esta película que es increíble, que realmente te pone muy nervioso y es muy gracioso, porque vos lo ves, lo que está persiguiendo a los protagonistas, decís, esto es recontra ridículo, pero ahí está el talento de Dan Curtis, que una cosa tan ridícula logra hacer una escena realmente memorable. Más allá de eso, también sirve para seguir la carrera de este director, que tiene muchas películas, no solo Trilogy of Terror. Me parece que a veces mucha gente se queda en eso, que hiciste Trilogy of Terror y nada más. A mí me parece que fue un director que tuvo muchas películas muy interesantes y que creo que él fue realmente el maestro de las películas de terror para la televisión. Así que yo les recomiendo Northwest Tapes. No sé si es una película con la que uno entraría al mundo de Dan Curtis. Me parece que, por ejemplo, Trilogy of Terror me parece que es una película que funciona un poco mejor como introducción. También todo lo de Kolchak también me parece que sirve mucho. Pero para completistas me parece que The Northwest Tapes y End of the Night, esa es otra película que no la puse, no sé por qué, la verdad, ahora que lo pienso. Pero lo cierto es que me parece que todo lo que hizo el tipo es sí o sí hay que verlos si son completistas y si les gusta el cine de terror. El puesto número 1, Satan School for Girls de 1975. ¿De qué trata? Una chica se infiltra en un colegio para investigar la muerte misteriosa de su hermana. Esta película es muy importante por varios motivos. Primero, es considerada uno de los grandes clásicos, una de las películas que mejor expresa lo que fue el cine de terror hecha para la televisión de la década del 70. Es un mini clásico. Y creo que siempre hay que valorarla. Tiene una remake de esta película, lamentablemente, que ya voy a estar hablando de ella también. Y tiene una cuestión personal, ya que yo lo confieso y me pueden poner en los comentarios diciendo: Santiago, comprá tu gusto, flaco posta. Resulta que dos de las protagonistas de esta película actuaron en Los Ángeles de Charlie, fueron protagonistas, y yo soy fanático de esa serie. La verdad, tengo todo, afiches, póster, libros, todo. Yo un día voy a hacer un video sobre Los Ángeles de Charlie, ahora que lo pienso, ¿no? Debería. La cuestión es que esta película, más allá de eso, es una película que tiene mucho misterio. Obviamente, ya el título un poco spoilea lo que va a pasar. La película se aprovecha de una moda que era las sectas satánicas, que lamentablemente era por el caso de Charles Manson y Sharon Tate, que hasta 1975 todavía estaba en el ambiente, todo eso, y la película obviamente juega con eso. También un poco nos hace acordar a Suspiria. Claramente Suspiria salió 2 años después de esa de ese Satan School for Girls, pero uno puede decir, che,
che, acá hay unas cosas medio similares. No quiero contar mucho más de la película, sí quiero ponerme a hablar de las protagonistas. Una es Kate Jackson, protagonista obviamente de Los Ángeles de Charlie durante tres temporadas, que es una muy buena actriz que realmente se vende su papel. Si uno ve la serie no se la olvida porque tiene una presencia ella como actriz. Realmente le da como un toque. Es una actriz que lamentablemente, si bien tuvo varios papeles, realmente nunca logró despegar su carrera, y es una lástima porque uno ve la película y no se la olvida. Ella de hecho actúa en la remake del año 2000 de Saturday School for Girls, que es una mierda, no se las recomiendo para nada, que es muy raro porque estas películas para la televisión, si bien no es que tenían una cuestión visual muy llamativa, algo así, estaban muy bien narradas y uno dejaba pasar que eran películas hechas para la televisión porque había climas, había ideas, había un director que decía pongo la cámara acá, cómo la pongo acá, y una película del año 2000 es todo lo contrario. Esa remake es todo lo contrario, realmente se siente como vieja, más vieja que la película del año 70, y eso es una cosa muy extraña. Por otro lado también está Sheryl Ladd, que también trabajó en Los Ángeles de Charlie durante 4 temporadas. Tiene un papel un poco más minúsculo, pero yo siempre fui fanático de ella, así que siempre obviamente la tengo que recomendar. Y también la protagonista es Pamela Franklin, y seguramente si vieron el video de películas de fantasmas, recordarán que ella fue la protagonista de La Leyenda de la Casa Infernal, y fue una actriz que tuvo varios papeles en películas de terror como Unseen the Darkness, la Leyenda de la Casa Infernal. Tiene otra con Orson Welles, inclusive una película donde Orson Welles actúa en una de terror. ¿Dónde vieron eso? La cuestión es que realmente también fue una actriz que hoy fue medio menospreciada, es muy infravalorada, nunca se menciona muy seguido a esta actriz, comparada con otras actrices del cine de terror, que me parece totalmente absurdo e injusto, y realmente metió buenas películas, era muy buena actriz, y creo que siempre hay que recordarla. Más allá de eso, no quiero contar mucho más de esta película, sí, pero sí decirles que la vean. Es uno de los, como ya dije anteriormente, es uno de los grandes clásicos del cine de terror hecho para la televisión. Y eso es todo, amigos. No olviden escribir ahí abajo en los comentarios por si quieren que hable de alguna película, algún tema en particular, alguna recomendación, algo que quieran decirme, siempre es bienvenido. No olviden seguirme en las redes sociales, y por supuesto no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima, soy el Funebrero González, y no olviden de ver películas hechas para la televisión.